Muy buenas noches, jóvenes. Hoy día vamos a seguir con el tema número 4 en la materia de psicología. Entonces, hoy vamos a trabajar o a explicarles, ¿no?, uno de los temas más importantes dentro de lo que es la psicología del desarrollo, que es dentro de la adolescencia, ¿no? Entonces, no solo porque es una etapa que muchos de ustedes están atravesando o acaban de atravesar, sino porque es un momento decisivo en la formación de la personalidad del ser humano. Entonces, la adolescencia no es simplemente una, como decía, ¿no?, una etapa de rebeldía o de problemas, como muchas veces se la presenta socialmente. Y desde la psicología la entendemos como un proceso complejo de transformación. Entonces, es donde cambia el cuerpo, la forma de pensar, las emociones, las relaciones con los demás, entonces, y la manera de verse a uno. Entonces, en esta etapa aparece una pregunta central que organiza muchas conductas, dudas y conflictos. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Entonces, la búsqueda de la identidad implica dejar atrás la identidad infantil y comenzar a construir una identidad propia, ¿no?, más autónoma, más consciente y más acorde a lo que cada persona va descubriendo de sí misma. Entonces, a lo largo de la clase vamos a analizar cómo se construye esa identidad, ¿no? ¿Por qué surgen tantas dudas? ¿Por qué el grupo de amigos se vuelve tan importante? ¿Por qué el cuerpo genera inseguridad? Y cómo el contexto familiar, social y cultural va a influir en este proceso. Entonces, la idea no es juzgar conductas ni etiquetar, sino comprender, ¿no? Comprender la adolescencia nos permite entender mejor a las personas y a la sociedad, a nosotros mismos. Adolescencia e identidad. La adolescencia no puede entenderse solo como un periodo de cambio físico, ¿no? Entonces, si bien el cuerpo cambia de manera visible, lo más profundo ocurre a nivel psicológico. Entonces, el adolescente comienza a replantearse quién es, cómo se define y qué lugar ocupa en el mundo. Entonces, estas preguntas no siempre se expresan con palabras, ¿no?, pero aparecen en la conducta. Entonces, en la forma de vestir, en los silencios, en las discusiones, en las contradicciones. Entonces, la búsqueda de la identidad se convierte en todo el eje organizador de la adolescencia, ¿no? Todo lo demás, los conflictos con los padres, la importancia del grupo, la necesidad de independencia, va a girar alrededor de esa búsqueda. Entonces, por eso, comprender la identidad es comprender la adolescencia misma. Y este proceso es necesario, normal, para el desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, aquí, y con todos estos conflictos, entre comillas, ¿no?, es donde surge la búsqueda de la identidad. Pero, ¿qué entendemos por identidad? Cuando hablamos de identidad, no hablamos de una etiqueta ni de un título, ¿no? Hablamos del sentimiento profundo de ser uno mismo. Entonces, esa es la identidad, ¿no? El sentimiento profundo de ser uno mismo. Entonces, es la sensación de continuidad, ¿no? Sentir que a pesar de los cambios, sigo siendo yo. Entonces, esta continuidad no significa rigidez, sino coherencia.
Una persona con identidad puede cambiar de ideas, de gustos, de proyectos, pero no siente que se pierde a sí misma con estos cambios. En cambio, en la adolescencia, esta continuidad todavía no está asegurada, ¿no? Por eso aparece a veces la sensación de desorientación, de vacío, de la pregunta, como decía, ¿quién soy yo? Entonces, esta identidad no va a ser fija, se va a ir construyendo cada día por etapas, a las situaciones, al contexto. Entonces, es una continuidad a lo largo del tiempo. No es que ya soy adolescente y ahí, ese soy yo, ¿no? Ahí estoy. No, es una construcción. Identidad personal. La identidad personal se compone de muchos, se compone de muchos elementos. Lo que pienso, lo que siento, lo que valoro, lo que deseo, lo que proyecto. Entonces, no es una sola cosa, ¿no? Sino es toda una integración de los múltiples aspectos de la vida. Entonces, el adolescente empieza a preguntarse qué cosas son realmente importantes para él, ¿no? O para ella. Y cuáles simplemente aceptó sin cuestionarse. Entonces, este proceso puede generar ansiedad. ¿Por qué? Porque va a implicar tomar distancia de ciertas certezas infantiles o de ciertos aspectos infantiles y va a empezar a enfrentar la duda. Entonces, aquí, todo lo que es la identidad personal, ¿cómo se forma? Se forma con las experiencias y las relaciones. Entonces, y todo esto va ayuda a responderse el quién soy, ¿no? Entonces, empieza a preguntarse, porque empieza a preguntarse quién es. Entonces, con las preguntas que hace para él, entonces, todo este proceso va a generar ansiedad, ¿no? Está aquí, viene lo que siento, lo que pienso, lo que deseo, lo que creo. Entonces, no es solo una cosa, va a ser todo esto el que va a poder con lo que va a poder formar su identidad. Identidad y socialización. Nadie construye su identidad solo, ¿verdad? Que dijimos, la persona tiene, eso es un ser social. Entonces, desde que nacemos, los otros nos desenvuelven una imagen de quiénes son. Entonces, por ejemplo, en la infancia, esta imagen es aceptada casi sin cuestionarse, ¿no? Entonces, y en la adolescencia, esa imagen de nosotros mismos ya empieza a ser revisada. Entonces, el adolescente necesita contrastar lo que otros, o sea, necesita él averiguar o asegurarse lo que los otros están diciendo de él. O sea, qué es con lo que él siente que es. Necesita preguntarse a sí mismo, ¿soy yo lo que me dicen que soy? Entonces, aquí va a aparecer una tensión constante entre pertenecer y diferenciarse. Entonces, quiere ser parte del grupo, pero sin dejar de ser él mismo, ¿no? Entonces, el adolescente, ya no va a aceptar esos modelos sin cuestionarse, ¿no? Necesita apropiarse de lo recibido. Necesita aquí también, necesita ser parte del grupo, pero al mismo tiempo que lo diferencien, ¿no? Necesita sin perderse a él mismo. Y para esto, para la identidad de socialización, entra la familia, la escuela, los grupos, los pares, todo lo que va a influir en él. La identidad no se hereda,
Siempre estábamos diciendo cuando los primeros agentes de sociabilización, la familia, ¿verdad? Es el primer espacio de socialización, ¿no? Y deja una marca profunda en nosotros. Sin embargo, la identidad no se transmite como un objeto, no, aquí está, este eres tú, o aquí está, ¿no? Entonces, el adolescente no puede vivir únicamente desde los deseos y expectativas de sus padres. Entonces, y este proceso de separación simbólica, y de las cadenas que está rompiendo, suele generar conflictos, discusiones, desacuerdos entre papás e hijos. Entonces, no se trata de rebeldía, ¿no? Sin sentido, sino de una necesidad psicológica. ¿Y cuál es? Ser uno mismo. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente puede admirar a sus padres y aún así necesita elegir un camino distinto al que sus papás imaginaron para su hijo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí el adolescente empieza a cuestionarse. Estamos en la edad, en esa es la etapa del cuestionamiento. O sea, ¿soy yo o soy lo que mis papás quieren que sea? Entonces, aquí el adolescente no es tanto como decía, no es rebeldía, sino el adolescente está preguntándose quién es, está tratando de averiguar quién es. Identidad del yo. La identidad del yo es el núcleo interno que permite sentirse una persona coherente. Entonces, es lo que hace posible decir, este soy yo, más allá de todas las circunstancias, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, esta identidad todavía es inestable, porque aún la estamos tratando de averiguar, la estamos tratando de formar, la estamos tratando de encontrar. Entonces, el adolescente puede sentirse seguro en un contexto, pero y muy inseguro en otro, ¿no? Y esta variabilidad no es un defecto, sino más bien una señal de que la identidad se está empezando a organizar de poco en poco. Entonces, ¿por qué? Porque en la adolescencia la identidad aún está en formación, ¿no? Y la idea es que a pesar de tener varios distintos ámbitos, como dice, qué sé yo, los gustos, las conductas, el adolescente, a pesar de estar en diferentes grupos, pares, todo, siga sintiéndose él mismo, a pesar de las decisiones, de las distintas decisiones, de las distintas responsabilidades, de las distintas emociones, conductas, siga sintiéndose él mismo. Y eso es lo que favorece la identidad o la formación de su identidad. Continuidad y cambio. Una de las grandes dificultades de la adolescencia es integrar el cambio, o sea, aceptar todo este cambio sin sentir que se pierde la identidad, ¿no? Entonces, cambiar de gustos, cambiar de opiniones, puede generar miedo a no saber quién soy. Un día apoyo esto, me gusta esto, y al día siguiente no. Y ahí uno se empieza a preguntar, pero ¿no era yo esa persona? Entonces no sé quién soy. Entonces, desde la psicología se entiende que el cambio es parte del proceso, ¿no? Entonces, la identidad no se define de una vez y para siempre. Es decir, yo soy así y ahí está y nunca más voy a cambiar. No, sino que se va a ir ajustando a medida que la persona crece, ¿no ves? Como la personalidad, desde que nacemos hasta el último día. Entonces, este proceso es gradual, va a ir de poco en poco y moviéndose. Entonces, el adolescente va a ajustar y va a reorganizar toda su imagen personal. ¿Por qué? Porque hay cambios. Entonces, cambiar, ojo, vuelvo a repetir, no va a implicar perder la identidad. Al contrario, la está ajustando, la está organizando.
Confusión de roles. La confusión de roles aparece cuando el adolescente no logra integrar las distintas exigencias que recibe, ¿no? Entonces, puede a veces sentirse tratado como un niño en algunos espacios, en algunos momentos, y también puede ser tratado como adulto en otros momentos. Entonces, esta confusión se va, ¿por qué? Porque dijimos, no es niño ni es adulto. Entonces, esta confusión se manifiesta en conductas contradictorias, ¿no? Pedir autonomía, pero no querer asumir ninguna responsabilidad. Exigir confianza, pero actúa impulsivamente. Entonces, estas contradicciones reflejan un yo aún en construcción. Entonces, y todo esto, estas contradicciones forman parte del proceso de búsqueda de identidad, porque acuérdense, el cambio es bueno, van cambiando, están con la duda, es progresivo. No es como que a los 15, yo les digo, 15 años ustedes sí o sí van a encontrar su identidad y no van a cambiar nunca. No, porque están en proceso y el proceso no dura hasta los 18. Es progresivo desde el momento en que nace hasta nuestros últimos días. Entonces, ya estar en este proceso de formar nuestra identidad, va a haber pues las conductas contradictorias, ¿no? Las conductas, es como decía, yo pido libertad, quiero ser libre, quiero ser autónomo, pero cuando me dan responsabilidades, pero mi libertad hace que actúe mal, no obedezco los límites, las reglas, entonces eso no es ser libre. Quiero que me traten como un adulto, pero no sigo las reglas. Entonces, siempre va a haber esas conductas contradictorias porque todavía estoy en ese proceso. Entonces, por eso hay una confusión de roles en toda esta etapa. Identidad versus confusión de roles. Estamos hablando. Resolver este conflicto, ¿no? de identidad versus confusión de roles no significa eliminar la confusión, ¿no? Decir, bueno, dejar de estar confundido, sino lograr una integración, así sea mínima, pero que permita avanzar. Entonces, el adolescente empieza a definir qué roles le resultan propios y cuáles no. Entonces, cuando esta integración, así sea mínima, no se logra, aquí puede aparecer una dependencia excesiva del grupo, de los pares, ¿no? O una imitación constante de modelos externos sin una base personal sólida. En la adolescencia, por ejemplo, el ensayo y error no es un problema. Así es, este es el proceso. Entonces, si no, más bien va a ser un mecanismo psicológico necesario. Entonces, el adolescente todavía no sabe con claridad quién es, ¿verdad? No sabe. Por lo tanto, necesita probar distintas formas de ser para poder reconocerse, distintos gustos, distintas conductas. Entonces, y estas pruebas pueden darse en modo de vestir, en los intereses, en el lenguaje, en las amistades, en las actitudes, incluso frente a una autoridad. Entonces, desde la mirada adulta, estos cambios suelen interpretarse como inestabilidad, ¿no? Si mira, a este chico le gustaba algo hoy día y mañana no, y ayer le gustaba algo y hoy día no. Incoherencias, porque ellos dicen, ¿cómo te va a gustar una cosa hoy, ayer y hoy día hoy? O falta de compromiso, estabas yendo a tus clases de guitarra y ahora dejas de ir, que ya no te gusta la música. Entonces, pero es un proceso de que está buscando lo que le gusta, su identidad. Entonces, desde la psicología se entiende que no se puede elegir sin haber probado.
Entonces, ensayo y error, ¿verdad? Entonces, el adolescente necesita experimentar para diferenciar lo que le resulta propio de lo que no, de lo que le, o sea, necesita diferenciar quién es, quién no, ¿no? Por ejemplo, un adolescente, como decía, puede identificarse durante un tiempo con un grupo, una actividad, y luego abandonarla. Esto no significa fracaso, sino más bien que esa experiencia ya cumplió su función, ¿no? Ayudarlo a conocerse mejor. Estaba el joven que quería practicar guitarra porque iba a ser músico, iba a las clases, estaba con el grupo de músicos, y de un rato a otro lo dejó. No es porque, ay, mira que no le gusta aprender, mira que ya no quiere ir a clase, que es un flojo, mira que ya no quiere ir, uno va. No, ya lo probó, dejó de gustarle, o también dijo, no es para mí, no es quien soy. Entonces se va a ir conociendo, va formando su identidad. Entonces esta resolución, todo este proceso, lleva tiempo, no es de un día para otro. Entonces, y a veces el no lograrlo rápido va a aumentar a veces esa inseguridad y la dependencia. Entonces la idea es, como no logra y llega esa inseguridad y dependencia, va a ir a imitar los grupos, diferentes grupos, sin formar una identidad propia. Ensayo y error. Como estaba hablando, la experimentación de roles es una forma específica de ensayo, ¿no? Del ensayo. Entonces, el adolescente no solo va a probar actividades, sino también papeles sociales, ¿no? El cómo hablar, el cómo mostrarse, el cómo vincularse con los demás, cómo posicionarse frente a los demás. Se han dado cuenta que diferentes grupos, pares, grupos, hablan igual, se visten igual, actúan claro, actúan igual. Entonces, puede adoptar roles, a veces, inclusive los adolescentes, que no les son propios, ¿no? Solo para comprobar el cómo se sienten ellos. Entonces, algunos de esos roles ya se van a ir, si algunos de esos pequeños roles se van a incorporar con su identidad, y otros simplemente van a decir, no es para mí, no me gusta, no soy yo. Entonces, y todo este proceso a veces no es consciente en su totalidad, no es como que está el adolescente con su libretita anotando y el grupo no, lo hace inconsciente. Entonces, pero es profundamente formativo, ¿no? Formativo porque está, como es ensayo-error, entonces está formando, sí entra dentro. Por ejemplo, un adolescente puede mostrarse desafiante en un grupo y muy callado en otro. Entonces, con el tiempo, va a ir integrando esos aspectos hasta encontrar una forma de ser que sienta que es auténtica para él, ¿no? Entonces, va a cambiar intereses, estilos, grupos, no siempre va a estar con los mismos amiguitos, va a explorar todo lo que es necesario para conocerse y para formar su identidad. Y ojo, esto no implica una inestabilidad patológica, sino es parte del proceso de encontrar su identidad. Y entonces, aquí está la experimentación de roles. Entonces, como iba diciendo, ¿no? Y estos roles, experimentación de roles, y estos roles, el ir por el grupo, ayudan a definirse, ayudan a saber, a definirse, a encontrarse, porque es un proceso, ¿no? Lo vuelvo a repetir, y algunos de estos roles, conductas, gustos, vamos a ir teniéndolos y luego otros vamos a sacarlo. Entonces, y este proceso va a ordenar, vamos a organizar la identidad, ¿no?
Entonces, vamos. Grupo de pares. Entonces, el grupo de pares, los amigos, adquiere una importancia central en esta etapa. ¿Por qué? Porque cumple funciones que antes estaban cubiertas principalmente por la familia, el papá, la mamá, los hermanos, la tía. Entonces, en el grupo, el adolescente o los adolescentes van a encontrar pertenencia, ¿no? Van a encontrar identificación, van a encontrar validación. Entonces, el grupo, ¿cómo funciona? El grupo, los amigos, funcionan como un espacio de prueba. Entonces, allí el adolescente observa cómo los otros adolescentes o las otras personas reaccionan ante su forma de ser. Y a partir de esas respuestas va a ir ajustando su conducta y su autoimagen. O sea, no se trata solo de imitar al grupo, sino también de medirse en relación con nosotros. Por eso muchas decisiones adolescentes están fuertemente influenciadas por la opinión de los pares. El grupo de pares, por ejemplo, cumple una función central. ¿Por qué? Porque permite al adolescente sentirse igual que los otros, igual a los otros, perdón. Entonces, y en un momento en que esto es importante porque está en esa etapa el adolescente donde no se siente o se siente diferente a sí mismo. Y entonces en el grupo, encuentra lo que es la identificación, encuentra esa pertenencia. Entonces, algo que muchas veces no siente igual con los adultos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un adolescente que en su casa es tratado como el menor, porque es el menor, o el niño, siempre es el niño, el niño, el niño, puede sentirse a veces desvalorizado. En cambio, estando en su grupo de amigos, puede sentirse escuchado, respetado y tomado en cuenta. Entonces, esta experiencia para él va a reforzar su identidad y le permite verse como alguien valioso. Otro ejemplo frecuente es cuando un adolescente adopta ciertas formas de hablar, vestirse incluso, o hasta actuar. ¿Por qué? Para sentirse parte del grupo. Entonces, no siempre lo hace porque esté de acuerdo, sino porque necesita pertenecer. Entonces, pero con el tiempo, ojo, él ya va a ir diferenciando, ¿no? Qué cosas adopta, o qué adopta en el sentido de lo tiene para él, y qué cosas ya dicen, no, esto no es para mí, no me gusta así vestirme, esto no es así. Entonces, todo esto, el grupo, va a ayudar a delimitar lo que es el yo, ¿no? Su identidad. Entonces, la opinión del grupo va a cobrar gran peso para el adolescente, ¿no? Reconocimiento y rechazo. El, el reconocimiento del grupo, como íbamos diciendo, de sus pares, tiene un impacto directo en la autonomía. Por ejemplo, cuando el adolescente se siente aceptado, confirmado o valorado, su identidad, ¿qué hace? Se fortalece. El rechazo, en cambio, va a generar dolor, puede afectar profundamente la imagen que tiene de sí, ¿no? De sí mismo. Entonces, sin embargo, el rechazo aquí también cumple una función, así sea con mucho dolor para el adolescente. ¿Qué va a hacer? Va a obligar eh, inconscientemente al adolescente a revisar sus conductas, sus actitudes, sus propias elecciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si una conducta del adolescente
el cómo actúa un adolescente va a generar aislamiento, burla de otras personas o de sus pares, el adolescente va a empezar a cuestionarse, va a empezar a cambiar, a modificar esa conducta. Entonces, así tanto el reconocimiento como el rechazo participan en lo que es en la construcción de la identidad. Entonces, ambas experiencias van a influir en la identidad, tanto el rechazo, como decía, como el reconocimiento. Y por eso aquel grupo, así no sea él, no pertenezca o pertenezca, va a actuar como un espejo social, porque él también se va a ver cómo está actuando. O sea, dependiendo las conductas que aparezcan en los pares. Identidad y cuerpo. Aquí, por ejemplo, el cuerpo del adolescente se convierte en uno de los principales ejes de la identidad, ¿no? Los cambios físicos, como dijimos, de la pubertad, son rápidos, visibles. Entonces, el adolescente se siente constantemente observado, se siente evaluado, se siente juzgado. Aquí el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo deja de ser algo dado, algo que está, que era, ni lo notábamos, y se va a transformar ya en un objeto de preocupación. Entonces, el adolescente, ¿qué pasa aquí? El adolescente se empieza a comparar con sus pares, se empieza a comparar con otras personas, con los modelos sociales que ven los medios de comunicación. ¿Y qué pasa? Cuando el cuerpo no coincide con esos modelos. Con los, ¿qué pasa? Que no ve el modelo de cuerpo en los, igual que los demás. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aparece la vergüenza, aparece la inseguridad, el rechazo corporal, o sea, lo cual impacta directamente en la identidad y en sus relaciones sociales. Por eso el cuerpo es uno de los principales escenarios de conflicto en la adolescencia. Cambia rápido, como decíamos, cambia rápido y no cambia de manera armónica, ¿verdad? Ojalá pues de un día a otro, ¡puf!, despertáramos ya siendo adolescentes con los cambios hechos. No, entonces el adolescente se observa constantemente y se compara con los demás, ¿no? Ejemplo, un adolescente, una adolescente, una joven que desarrolla su cuerpo antes que sus compañeras, a veces puede sentirse observada, avergonzada, hasta expuesta, incluso cuando el cambio es completamente normal porque el cuerpo cambia. Entonces, y esto puede llevarla a, ¿qué va a hacer el adolescente? Empieza a cubrir su cuerpo, encorvarse o evitar ciertas situaciones sociales. En los varones, por ejemplo, el retraso en el crecimiento o el cambio de voz puede generar burlas o inseguridad. Entonces, estos comentarios externos impactan directamente en la identidad. ¿Por qué? Porque el adolescente empieza a definirse a partir de su cuerpo, ¿no? Entonces, aquí aceptar el cuerpo es parte de la identidad. Y desafortunadamente, el compararse con los pares, ya sea generan la inseguridad, el rechazo o incluso o también o aceptación junto con sus pares. Pubertad e identidad. La pubertad, como decíamos el día de ayer, introduce, ¿no? Son los cambios biológicos, ¿no? Y a veces estos cambios biológicos no siempre son acompañados con una maduración emocional equivalente, ¿no? El adolescente puede tener un cuerpo con características adultas,
pero una identidad todavía en construcción. Entonces, y esta diferencia de ritmos genera confusión interna. Entonces, el entorno, todo nuestro social, puede empezar a exigir comportamientos de adultos basándose en la apariencia física, cuando psicológicamente el adolescente aún no está preparado, su identidad todavía está en construcción. El compañero Miguel, su micrófono, por favor. Ya, ahí está. Perfecto. Entonces, y esta diferencia, ¿no? Que decimos que el cuerpo todavía puede estar desarrollado, pero aún nuestra identidad estamos en construcción, esta diferencia de ritmos va a generar, ¿no? Una confusión interna. Entonces, integrar el nuevo cuerpo a la nueva identidad o a la identidad que estamos formando es una tarea muy compleja y que va a requerir tiempo y acompañamiento. Entonces, la identidad debe integrar al nuevo cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto si no lo hace, va a generar muchas tensiones. Tengamos el cuerpo adulto, pero aún todo está en proceso. Autoestima. La autoestima se construye con estrecha relación a la identidad. Entonces, cuando el adolescente, por ejemplo, no tiene una imagen clara de sí misma aún, su autoestima suele ser inestable, ¿no? La valoración personal depende mucho de la mirada del otro, cómo me ve. Entonces, del grupo, de la familia, de los adultos significativos. No es lo mismo que me lo diga un extraño que me lo diga mi tía querida, mi abuela, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Entonces, una crítica puede vivirse como devastadora, como el fin del mundo. Entonces, mientras que a veces un reconocimiento, la aceptación, un halago, puede tener un efecto muy positivo. Entonces, por eso, la autoestima adolescente suele fluctuar, ¿no? Y esto va acompañado por el proceso de la construcción de identidad. Entonces, va a ir a poco a poco. La autoestima del adolescente suele ser inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho de la mirada del otro. Entonces, y como decía yo, una crítica puede vivirse como un ataque personal, ¿no? Como un ataque a la persona completa, no solamente a la conducta. Si alguien me dice o le dice al adolescente, ay, es que hablas muy fuerte. No es que, me dice que hable despacio. No, yo soy el bullicioso, me voy a callar. Yo soy, no lo ven como estoy hablando fuerte, soy muy emocional, me dicen que me callo. O sea, claro, están en pleno proceso de identidad, de formación de identidad, lo voy a tomar como un ataque demasiado fuerte, como un ataque a mi persona, a mí me lo dice, o sea, a mí demasiado personal. O sea, un adolescente que recibe comentarios negativos constantes sobre su rendimiento escolar puede, por ejemplo, empezar a verse a sí mismo como incapaz, como poco inteligente, aunque tenga habilidades en otros ámbitos. Entonces, y esa imagen puede incorporarse a su identidad. Entonces, la autoestima se va a construir con estas experiencias, ¿no? Y la aceptación del grupo y del cuerpo incide, es decir, depende en cómo yo me veo, cómo me ven los demás y cómo me aceptan, ahí se va, si me aceptan o no, va a ir formando mi autoestima, que también está vinculada a mi identidad. Entonces, cuando un adulto significativo reconoce un esfuerzo o un logro, y este reconocimiento
puede fortalecer enormemente la autoestima, ¿no? Y darle más seguridad para seguir intentando, para seguir formando o haciendo la conducta que estoy haciendo. Identidad y emociones. Las emociones en la adolescencia, como ya dije, se viven con intensidad. Entonces, el adolescente puede experimentar cambios emocionales bruscos, pero sin comprender del todo qué los está provocando. Entonces, y estas emociones no es que sean desproporcionadas, ni son inmaduras o exageradas, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, son parte del proceso de autoconocimiento. Entonces, y a través de estas emociones, el adolescente va a descubrir realmente qué cosas le importan, qué es lo que más le afecta, qué es lo que lo mueve, qué es lo que y qué no. Entonces, aprender a reconocer y expresar estas emociones es parte del fortalecimiento de la identidad, ¿no? Entonces, las emociones van a orientar a las elecciones para su identidad, forman parte del autoconocimiento de la identidad de la persona. Entonces, aquí las emociones se van a intensificar, no es que está exagerando. Pensamiento e identidad y pensamiento, perdón. En esta etapa de la adolescencia se desarrolla lo que estábamos hablando, el pensamiento abstracto, ¿no? ¿Y qué hace el pensamiento abstracto? El pensamiento abstracto es lo que permite al adolescente a reflexionar sobre sí mismo. O sea, el adolescente ya no actúa impulsivamente, sino que ya puede pensar sobre sus actos, sus emociones, sus decisiones. Entonces, y aquí van a aparecer preguntas más profundas sobre el sentido de la vida, sobre la justicia, el futuro, los valores. Entonces, estas reflexiones van a alimentar lo que es la construcción de una identidad más consciente. Entonces, el adolescente comienza a pensar ya quién es y qué quiere ser, perdón, y quién quiere ser, no qué. Entonces, el adolescente comienza a pensar quién es y quién quiere ser. Entonces, y el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿qué hace? Como decía, ¿no? Permite al adolescente reflexionar sobre sí mismo, sobre el mundo. ¿Por qué? Porque ya no solamente va a actuar impulsivamente, ¿no? Va a pensar sobre lo que hace. La identidad ya se va a volver inclusive más consciente. Ejemplo, ¿no? Un adolescente puede comenzar a cuestionar normas familiares, preguntándose si son justas, si son injustas, o preguntarse por qué se tiene que obedecer a ciertas reglas dentro de la casa. Entonces, y esto no hay que verlo como rebeldía, ay, que se está rebelando. No, es un pensamiento crítico en desarrollo. Entonces, porque también, ¿qué pasa? Aparecen preguntas como, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, estas preguntas son parte de lo que es la construcción de una identidad más consciente, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan estas preguntas existenciales, haciendo que permitan reflexionar sobre uno mismo. Identidad y valores. Los valores aprendidos en la infancia, por ejemplo, aquí con el pensamiento abstracto, empiezan a ser revisados por el adolescente, a cuestionado.
Entonces, el adolescente ya no los va a empezar a aceptar automáticamente, ¿no? Sino que empieza a cuestionarse, a rechazarlos. ¿Por qué? Porque este cuestionamiento, el preguntarse sobre los valores, las reglas, empieza aquí a ver o puede generar incluso conflictos, ¿no? Con la familia, con la sociedad, con la autoridad que él se encuentra. Entonces, ¿pero qué pasa este cuestionamiento? Es necesario para construir una identidad auténtica. Entonces, ¿por qué? Porque elegir valores propios implica para el adolescente el asumir responsabilidades. Entonces, la identidad se fortalece cuando hay coherencia entre valores y conducta, ¿no? Porque no es nomás hablar, sino también actuar. Entonces, en la adolescencia se produce lo que es una revisión profunda de los valores, ¿no? Aprendidos en la infancia. El adolescente va a empezar a decidir cuál le representa realmente. Por ejemplo, un adolescente puede haber aprendido cuando era joven que lo más importante es ganar dinero. Cuando estaba en la niñez, escuchó lo más importante es ganar dinero. Pero al crecer, puede comenzar a valorar lo que son tal vez más las relaciones, la justicia o la solidaridad. Entonces, este cambio puede generar conflictos con la familia, pero es parte del proceso de construir una identidad propia. Entonces, elegir valores implica asumir también consecuencias. ¿Por qué? Porque no todos los valores son igualmente aceptados por el entorno. Entonces, y este proceso, por eso le digo, genera conflictos, ¿no? Aquí él, de acuerdo al valor, él puede aceptar, modificarlo, rechazarlo, pero la idea es que el adolescente construya sus criterios propios. Identidad y autonomía. La autonomía se desarrolla a medida que la identidad se consolida. Es decir, el adolescente empieza a tomar ya decisiones propias y a hacerse cargo de las consecuencias, sean buenas o sean malas. Entonces, la autonomía no significa rechazo de los otros, o sea, no, yo mis propias reglas, no, sino más bien la capacidad de elegir sin depender completamente de la aprobación externa. Entonces, y este proceso es gradual y requiere siempre acompañamiento, ojo, no imposición. Entonces, la autonomía aparece cuando el adolescente empieza a tomar decisiones propias, ¿no? Ojo, no se trata de decir, de solo decir, ya me voy a hacer cargo, ¿no? Sino de hacerse cargo de lo decidido. Ejemplo, elegir una carrera, un oficio, un trabajo, o incluso decidir abandonar una actividad que ya no le interesa, implica asumir responsabilidades y enfrentar las reacciones del entorno. Entonces, esta capacidad no aparece de golpe, ¿no? Se va entrenando. Estamos, todo el proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo. Entonces, la autonomía no significa, por el nombre, hacer lo que uno quiere sin límites, sino poder elegir sabiendo que toda elección tiene consecuencias. Identidad y futuro. Pensar en el futuro es una forma de pensar la identidad. El adolescente se proyecta ya en distintos o en diferentes escenarios posibles, ¿no? Y estos proyectos suelen ser inestables, pueden ser cambiantes. Entonces, cambiar de idea
no implica falta de identidad, sino ajustes a nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque el cambio es normal. Entonces, el futuro, que el adolescente va a escoger en su futuro, se va a ir construyendo a medida que la identidad se vaya fortaleciendo. Entonces, ¿por qué? Porque los proyectos van a ir cambiando con la experiencia, porque todo cambio es normal. Crisis de identidad. Eh, la crisis de identidad implica un cuestionamiento profundo de lo que se es y lo que se quiere ser. Entonces, ojo, no es una patología, sino más bien es un momento de reorganización, ¿no? Entonces, las crisis, ¿qué hacen? Las crisis van a permitir el volver a revisar las elecciones y redefinir el rumbo, el camino por el que estamos. Entonces, y son momentos necesarios, porque acuérdense que el cambio es normal. Entonces, para el crecimiento personal es completamente necesario. ¿Por qué? Porque la crisis va a impulsar ese crecimiento. Entonces, el problema de una crisis aparece cuando el adolescente queda atrapado en la crisis sin avanzar, se queda ahí, estancado. No hace ni lo uno ni lo otro para avanzar. Entonces, no es negativo, tener una crisis de identidad siendo adolescente no es negativo, ¿no? Porque es cuando, vamos a empezar a organizarnos, a reorganizar, porque la idea es que teníamos antes ya un camino marcado como una lista de tareas y el volver a reorganizarlo no es nada malo. Factores que influyen. La identidad del adolescente, como decíamos, ¿no? No se construye en el vacío ni únicamente a partir de características individuales, ¿no? Entonces, no puede hacerlo solo. Entonces, siempre se va a construir dentro de un contexto social, cultural, familiar e histórico. Entonces, esto significa que quién soy yo no depende solo de lo que yo quiero o de lo que yo siento, ¿no? Sino también de las condiciones en las que me ha tocado crecer y desarrollarme. Por ejemplo, por decir, el primer contexto fundamental es la familia, ¿verdad? Entonces, la familia, ¿qué decíamos? La familia transmite valores, normas, creencias, formas de relación y expectativas. Entonces, un adolescente que crece en un entorno familiar contenedor, con límites claros, comunicación, no va a construir su identidad de la misma manera que otro adolescente que crece en un contexto de violencia, de abandono o inestabilidad. Ojo, esto no significa que la familia va a determinar totalmente la identidad. Ay, no, crecí en un hogar caótico, entonces mi identidad también es caótica. No, sí, deja una huella importante, pero no va a determinar quién soy yo. Entonces, un ejemplo, un adolescente que ha crecido en una familia donde el diálogo es frecuente, puede sentirse siempre más seguro, más segura para expresar sus sentimientos o sus opiniones, ¿verdad? Entonces va a construir una identidad más autónoma. En cambio, un adolescente que ha crecido en un ambiente autoritario puede tener tal vez más dificultad al momento de armar un criterio propio. Otros contextos de factor sería clave también, es la escuela y el ámbito educativo. Entonces, la escuela, como vimos,
no solamente va a transmitir conocimiento, sino también los modelos de relación, ¿no? Reconocimiento, valoración. Entonces, allí el adolescente ocupa un rol social específico, el del alumno. Ahí en el colegio es alumno. Entonces, las experiencias ya sean de éxito, fracaso, reconocimiento o dejado de lado en la escuela, van a influir directamente en la imagen que el adolescente va a construir de sí mismo. Por ejemplo, un adolescente que es constantemente etiquetado como el problemático, el incapaz, puede terminar incorporando esa etiqueta en su identidad. Mientras que otro adolescente que recibe estímulos buenos, positivos, reconocimientos, puede fortalecer su autoestima y su sentido de capacidad personal. El grupo social y cultural también influye de manera decisiva, ¿no? Porque la cultura establece modelos de comportamiento ideales de éxito, ¿no? Formas de ser hombre, formas de ser mujer, entonces expectativas sobre el futuro, los valores predominantes. Entonces, el adolescente no construye su identidad, perdón, sí, el adolescente no construye su identidad al margen de estos modelos, ¿no? Sino va a dialogar con ellos, va a aceptarlo, va a cuestionarlo. Entonces, no es lo mismo construir la identidad en un contexto urbano que en uno que en uno rural, ¿no? Ni en una cultura que valora la competencia individual, que en otra que prioriza lo comunitario. Entonces, estas diferencias culturales van a influir en los proyectos, van a influir en los valores, ¿no? Inclusive en las aspiraciones del adolescente. Entonces, además, la identidad está atravesando por el momento histórico. Cada generación va a construir su identidad en condiciones distintas. Los adolescentes actuales, por ejemplo, crecen en un contexto marcado por la tecnología, las redes sociales, la sobreexposición, o sea, lo que influye en la forma de verse a sí mismo y de ser visto por los demás. Entonces, hoy la imagen personal y la validación social muchas veces pasan por las redes sociales, ¿no? Los likes, los me gusta, los comentarios, inclusive los no me gusta, el banear una cuenta, o sea, lo cual puede hacer que la identidad dependa excesivamente de la mirada externa. Entonces la identidad de este actual se está basando mucho en la mirada externa. Entonces, todos estos contextos no actúan de manera aislada, ¿no? Sino que se entrelazan. La identidad del adolescente es el resultado de cómo cada uno logra integrar su historia personal con los contextos en los que vive, ¿no? Por eso no existen dos identidades iguales. Cada identidad es única, aunque obvio esté influida por los mismos factores comunes. Todos estamos ahorita en la época actual, las redes, todo, pero no somos iguales, nuestra identidad no es igual. Entonces, comprender la identidad adolescente va a implicar mirar más allá del individuo, analizar su entorno social, cultural, familiar en el que se está desarrollando. Ritmos individuales. Cada adolescente va a construir, y más importante, cada adolescente va a construir su identidad a su propio ritmo, ¿no? No todos atraviesan las mismas etapas al mismo tiempo, dijimos. Entonces, el comparar ritmos va a generar presión y angustia.
¿Por qué no sos como el otro? ¿Por qué no sos así? Mira, el otro ya hizo esto. Entonces, respetar los tiempos individuales favorece un desarrollo más sano. O sea, no hay un único camino válido para todos. Cada individuo o cada adolescente no es igual al otro adolescente, porque ahí intervienen los factores sociales, familiares, y sobre todo la historia personal. Entonces, y ahí entonces, y estas comparaciones es lo que va a generar presión en el adolescente. Identidad en construcción. Y la identidad no se cierra en la adolescencia, ¿no? Como vivimos ahí, no se cierra. ¿Qué pasa? Se va a ir construyendo a lo largo de la vida. No es que yo le digo a ustedes hasta los 18 años ya tienen que estar formados su identidad. No, va a seguir formándose a lo largo de toda la vida. Sin embargo, esta etapa sienta las bases más importantes de la personalidad adulta, ¿no? O sea, muchas decisiones futuras se apoyan en lo que van a construir aquí. Entonces, las decisiones actuales en que van a tener en la adolescencia van a influir mucho en su futuro. Pero entonces por eso es una etapa, como decía, de construcción y siempre de aprendizaje. Como cierre, como conclusión, tenemos, ¿no? La búsqueda de la identidad va a organizar lo que es toda la experiencia adolescente, ¿no? Aquí, en esta etapa, va a explicar los cambios, los conflictos, las contradicciones. Entonces, comprender este proceso, todo este proceso, este cambio, este aprendizaje, permite entender la conducta adolescente, pero ya desde una mirada psicológica. O sea, vamos a evitar los juicios, vamos a evitar las comparaciones simplistas. Entonces, la identidad no es un problema. Aquí la identidad no es un problema. Más bien es una construcción necesaria del ser humano. Cuando entendemos que la identidad del adolescente se construye con el cuerpo, se construye con el grupo de pares, se construye con las emociones, con los valores, con el pensamiento, con el contexto social, dejamos de ver sus conductas como simples caprichos, ¿no? Y empezamos a verlas como parte de un proceso psicológico complejo y necesario. ¿Por qué? Porque es un proceso necesario del desarrollo. Y comprenderla va a ayudar a entender muchas de las conductas del adolescente que creemos que son problemáticas, inmaduras. Entonces, vamos ahí. Vamos ahora con las preguntas, con las dudas que tengan. Pedro. Buenas noches, profe. Sobre una preguntita. Sobre el amor propio, ¿encaja en este tema? El amor propio, como estás preguntando si estoy del tema en sí o si es que, como, si se está hablando del tema del amor propio.
Bueno, a ver, o sea, si el amor propio encaja en este tema, algo así no me podría pensar. Ya, bueno, voy a intentar responder a lo que yo creo que me está diciendo. Cuando hablaba del amor propio, había una parte que hablaba de la autoestima, ¿verdad? El cómo yo me veo, el cómo yo me siento para poder ir construyendo mi identidad. Cuando hablamos del amor propio, si yo no me amo a mí mismo, si yo no me siento, si yo no me quiero, si yo me siento desvalorizada, ¿cómo creen que cómo creen que va a ser? ¿Cómo creen que yo me voy a mirar? ¿Cómo creen que me voy a sentir cuando responda a la pregunta, ¿quién soy? Entonces, aquí entra mucho el, el, el amor, la autoestima, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque decía, ¿no? La autoestima es la valoración que una persona se tiene de sí misma, el amor en sí, ¿no? La valoración, cómo yo me valoro. Entonces, y esto está profundamente ligado, porque cuando la identidad es inestable, la autoestima también lo es. El adolescente, por ejemplo, puede sentirse valioso un día, ¿no? Es completamente, y al día siguiente puede sentirse incapaz, que no, del tamaño de una hormiga se puede sentir. ¿Y eso qué es? Depende de las experiencias y del reconocimiento externo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos en esta etapa donde pesa más, como estamos formando nuestra identidad, pesa más el cómo nos ven. Entonces, a medida que la identidad se consolida, la autoestima pero se va a volver más estable. Mientras que estemos en esta construcción y vamos de poco en poco organizando, construyendo nuestra identidad, entonces nuestra autoestima se va a volver más estable, porque ya estamos conociéndonos, nos estamos dando un valor, ya vamos a descubrir quiénes somos, ya estamos eh, organizándonos, ¿no? Nuestra propia identidad. Romy. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Podría volver a repetir la parte de la identidad no se hereda y la identidad del yo, por favor? Ya. Ay, un momentito. Ya, identidad no se hereda, empieza, ¿verdad? Muy bien. La identidad no se hereda. Aquí, por ejemplo, ya, como estábamos hablando de lo que son los factores de socialización, ¿verdad? Sabemos que la familia es el primer espacio de socialización, ¿no? Aquí empezamos con los valores, las normas, las reglas, deja una marca profunda en nosotros, porque está en la infancia. Sin embargo, la identidad, lo que soy yo, lo que me empiezo a formar, no se va a transmitir como un objeto. Es decir, el adolescente no puede vivir únicamente desde los deseos y expectativas de sus padres. Cuando digo de un objeto es, yo como niña, como madre, no puedo decirle a mi hijo, tú eres esto, esto, esto y aquello. Y el niño va a decir, sí soy, y se queda ahí. No. O sea, ¿por qué? Porque el adolescente empieza a cuestionarse, empieza por más que las reglas, las normas se las dio su familia, el adolescente empieza a preguntarse por qué esta norma, si es justa esta norma, sigo esta norma, trae incluso otras reglas. Entonces, y este proceso de separación, ¿no? Porque se está separando simbólicamente de su familia, va a generar conflicto, va a generar discusiones en su casa. ¿Por qué? Porque no se trata de rebeldía, sino más bien que el adolescente está queriendo encontrarse a sí mismo, ¿no? El adolescente, por ejemplo, cuando hablamos de la identidad del yo,
¿Por qué? Aquí está más fácil, ¿ves? ¿Por qué? Porque la identidad, como decía, que no es un objeto, la identidad no se puede copiar automáticamente. La identidad, como no es objeto, yo tengo que formármela el mismo adolescente. El adolescente, yo no puedo, no puede copiar su identidad. El adolescente no puede imitar la identidad. Puede imitar pequeñas conductas y en el futuro y en todo el proceso que es la formación, él decide si la continúa, se la queda para él o decide que no es o que no le gusta. En la identidad del yo, por ejemplo, es cuando una persona es, en sí la identidad del yo es cuando una persona permite sentirse coherente, es decir, es cuando una persona ya empieza a decir, este soy yo, ya soy yo, ya está formando, esa es la identidad del yo, o sea, es la identidad del yo es que diga, ya puedo yo decir soy yo, es decir, ¿y qué pasa en la adolescencia? El adolescente aún no puede decir soy yo, porque como se está buscando esta información, entonces no puede sentirse seguro en decir sí soy yo, ni tampoco, como hay esa variabilidad, porque él no es ni siquiera, no es niño, ni es adulto, entonces está en medio, está en un limbo, entonces se siente muy inseguro, ¿no? Y está en pleno lo que es formación. Entonces, cuando el adulto que está en su casa le empieza a dar las reglas, responsabilidades, y él las cumple o no las cumple, ahí entonces, usualmente cuando las cumple, cuando favorece su identidad del yo, porque dice, si las cumple o no las cumple, perdón, es decir, si un ejemplo, ¿no? El adulto le da una tarea al joven, al adolescente, si me la da a mí, si el adolescente la cumple, entonces, la cumplió bien. Tal vez su identidad va formando, ya soy entonces una persona responsable, me gusta hacer todo tiempo, pero si no la cumple, entonces de poco su identidad del yo va a estar, tal vez no se ha cumplido, tal vez soy flojo. Entonces, es que toda esta etapa, como es un proceso de formación, y al menos formar su identidad del yo, la identidad del yo, vuelvo a repetir, es que ya el adolescente o la persona puede ya afirmar o sentirse, o sí puede con afirmación decir, este soy yo. Y como el adolescente está en esa crisis, en esa ambivalencia de que no estoy es niño y es adulto y no es adulto aún, entonces sigue en esa formación, sigue organizándose. Su identidad se está organizando, ¿no? Entonces, pero esto no hay que verlo malo, porque la idea es más bien que en esta etapa de adolescente siga formando el carácter. No pueden decir, como decía yo, no pueden esperar que a los 18, 17, 16 la persona ya tenga definida su identidad, porque está en constante cambio, desde el momento en que nace hasta nuestro final ciclo vital, entonces va a estar siempre, pero obviamente la adolescencia es cuando ahí empieza a formarse los primeros cimientos. Profe, Sí. profe, entonces desde qué, más o menos qué edad ya estaría como formada esta identidad. No hay una edad. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué decía? Al formar la identidad del yo, va por hay que ver varios factores, ¿verdad? Y los contextos, desde mi historia personal, en dónde nací, qué familia me tocó, en qué lugar, qué tuve que atravesar. Entonces, y no puedo yo decir, en psicología al menos, si yo a los 21 años ustedes tienen que tener su identidad ya formada. No, ¿por qué? Porque hay una presión. O sea, imagínense, ¿por qué sienten los adolescentes presión por saber qué quieren ser? O sea, si no están todavía seguros. Entonces,
la presión por definir el futuro, ¿no? Aparece porque la sociedad suele exigir decisiones y ellos están cada rato eh, cambiando de gustos, cambiando de conducta. Entonces, no hay un límite, yo no les podría decir una edad donde ustedes digan sí. ¿Por qué? Porque la identidad es un proceso, está en constante transformación. Todo el tiempo estamos cambiando. No hay una edad. Y eso es normal, de que hay bases ya, cosas que tenemos marcado y que ya forman parte de uno, hay, pero no es como que sí o sí. Ya, profe, gracias. O sea, en sí, ¿qué es la búsqueda de identidad, no? La búsqueda de la identidad, pues decía, es el proceso mediante el cual el adolescente va a intentar responder la pregunta clave. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Quién soy yo? Entonces, y esto no se trata de gustos ni de preferencias, sino es la construcción profunda que va a incluir valores, proyectos, relaciones, creencias, formas de verse a sí mismo. Esa es la identidad. Y entonces, esta búsqueda va a implicar probar, equivocarse, cambiar de opinión, experimentar diferentes roles. Entonces, no es un proceso lineal ni rápido, ¿no? Va a estar más bien acompañado de lo que son las dudas, la inseguridad. O sea, la identidad, por eso decía, no va a aparecer de golpe. No me voy a despertar a los 14 años diciendo, o a los 13, entre 12, 13, 14, despertando y diciendo, este soy yo. No, vamos a ir construyéndolo progresivamente a lo largo de la adolescencia. Muchos de los adolescentes ustedes han visto y ustedes han experimentado y saben, cambian, voy a decir cambian de opinión todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque aún no tienen una identidad consolidada. Entonces, cambiar de opinión todo el tiempo, al menos en la etapa adolescente, es una forma de explorar todas las posibilidades, o sea, y descartar aquellas que no me representan, que no me gustan. Entonces, un ejemplo, ¿no? Un adolescente, decía yo, ¿no? que hoy quiere estudiar algo y mañana quiere estudiar otras cosas distintas. O sea, esto no implica inmadurez. Más bien, significa que está probando distintos proyectos, distintas proyecciones de sí mismo. Y con el tiempo, porque con el tiempo, todas estas experiencias van a permitir que la persona elija ya con mayor seguridad y coherencia. O sea, ya no es el cambiar por cambiar, ¿no? Ya va a empezar a saber que, como decíamos con la autonomía, que cada acción, que cada decisión que yo tome, tengo que aceptar y estar con las consecuencias que toda acción que yo voy a tener va a haber una consecuencia y tengo que aceptarla. Esa es la autonomía. Entonces, ¿cuál es entonces, en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre identidad del yo y la confusión de roles? Decía, ¿verdad? La identidad del yo va a implicar que la persona, ya tiene una imagen relativamente clara de quién es. O sea, ya puede llegar a decir, esto soy yo, ¿no? Entonces ya medio que ya sabe más o menos la identidad, vuelvo a repetir, la identidad del yo es más que la persona o la adolescente ya tiene una idea clara o relativa de quién es, ¿no? O sea, qué quiere, hacia dónde va. En cambio, la confusión de roles ocurre cuando el adolescente no logra integrar las experiencias, estos cambios de decisiones, el cambio de grupo, de conductas, y no sabe qué lugar ocupa ni qué se espera de sí mismo. Entonces, la confusión de roles
puede manifestarse como inseguridad constante, contradicciones extremas o incluso la dependencia excesiva de la opinión de los demás. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? O sea, espero, más bien actúo como las personas me dicen. Ya yo no tengo identidad. Entonces, es importante aclarar que cierta confusión, a veces entre identidad del yo y confusión de rol, es completamente normal en la adolescencia. O sea, el problema aparece, decía yo, en confusión de rol, cuando nos quedamos estancados. O sea, cuando me quedo ahí sin avanzar, no intento averiguar, no intento identificar, no intento buscarme a mí, no intento saber y reorganizarme. Entonces, para esto, por ejemplo, ¿por qué entonces el grupo de amigos es tan importante en esta etapa? ¿Por qué? Porque el grupo de pares o de amigos va a permitir al adolescente sentirse comprendido, aceptado, reconocido por personas que están atravesando por los procesos similares. No siempre es el mismo, pero todos en la edad adolescente están queriendo descubrirse quiénes son. Entonces, en el grupo, el adolescente se va a empezar a comparar con el otro, con el amiguito, se va a empezar a medir, aprende formas de relacionarse fuera del ámbito familiar. Entonces, esto va a fortalecer su autonomía y su identidad social. Muchas veces el grupo funciona inclusive como un espacio de ensayos y error, donde el adolescente va a probar nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nuevos gustos. Ahora, ¿el grupo va a influir positiva o negativamente? Pues ambas, tanto positivo como negativo, ¿no? El grupo puede ser un espacio de apoyo, de contención y crecimiento para el adolescente, pero también puede ser un grupo, puede ejercer presión para adoptar ciertas conductas que el adolescente a veces no quiere hacerlas, que no desea comportarse así, pero las hace por presión. Entonces, la influencia va a depender del tipo de grupo, de los valores que tenga ese grupo, que promueva, el grado de seguridad personal que tenga el adolescente. Entonces, por eso, el grupo no debe ser visto como algo peligroso, ¿no? Sino más bien como una experiencia formativa. Y que sí, que todo grupo, al menos en esta edad, necesita orientación. Ahora, si el cuerpo, el crecimiento, la pubertad, los cambios biológicos, es normal en todos nosotros, ¿por qué genera conflictos? Antes de empezar, Romy. Sí, profe. Estaba tu mano levantada. Lo siento, es que ya respondí a mi pregunta. Perdón, ya. Entonces, ¿cómo era? Ya. Entonces, sí decía, si la pubertad nos ha llegado a todos, nos ha llegado a todos, son los cambios biológicos, ¿verdad? Los visibles, nos llega a todos. ¿Por qué genera tantos conflictos en el adolescente? Porque el cuerpo cambia rápidamente y se vuelve visible para los demás, ¿no? El adolescente comienza a verse a sí mismo a través de la mirada externa. Entonces, las comparaciones con los pares, con los amigos, ahora como les decía, estamos en la época digital, tecnológica, con los modelos sociales que aparecen, o sea, van a generar inseguridad, vergüenza, rechazo corporal hacia nosotros mismos. O sea, estos sentimientos impactan directamente a la autoestima y a la identidad. Entonces, el aceptar el propio cuerpo va a ser un proceso que va a requerir tiempo y acompañamiento, ¿no? Imagínense que un día me desperté y aparecí llena, porque, ojo, es normal, biológico, las hormonas de grano. Y a todo mi grupo de amigas no le salió ni un solo grano. Entonces, obviamente mi inseguridad y la vergüenza va a estar al tope. ¿Y cómo va a estar mi autoestima y mi identidad? Entonces, por eso es
es todo un proceso el aceptar el cuerpo. Entonces va a necesitar tiempo y sobre todo acompañamiento y orientación. Entonces, por eso decía, ¿verdad? Hay una relación entre autoestima e identidad, ¿no? Entonces, si la autoestima es la valoración que me tengo de mí misma, cómo yo me valoro, y si mi identidad es inestable, yo no sé aún quién soy, entonces mi autoestima también se va a estar así. Entonces, un día yo puedo sentirme bien y al día siguiente mal. Entonces, va a depender va a depender de las experiencias que tenga, ¿no? Y del reconocimiento y cómo las otras personas me tratan a mí. ¿Y qué papel cumplirían las emociones en la identidad del adolescente, en el adolescente? Las emociones permiten al adolescente a descubrir qué cosas le importan y qué cosas le afectan. Entonces, por ejemplo, y estas emociones, ¿no? Han visto, son intensas. ¿Por qué? Porque aún no se ha desarrollado completamente el control emocional. Dijimos, ¿verdad? Hay una diferencia entre temperamento y carácter, ¿verdad? Entonces, y a través de estas emociones, por ejemplo, el adolescente aprende a conocerse, a ponerse límite, a expresar necesidades. Entonces va a ir el aprender a regular las emociones, a controlar sus emociones, es parte de todo el proceso de maduración en esta etapa, al menos de adolescente. La crisis de identidad, cuando estamos hablando de las crisis, ¿es algo negativo o no es algo negativo? No, no es algo negativo el tener una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque la crisis de identidad es una etapa necesaria para lo que es la reorganización interna, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la crisis de identidad va a obligarme a cuestionarme lo que sé ya para construir algo nuevo. Es decir, la crisis va a permitir lo que es el crecimiento personal. Yo tengo la crisis y empiezo a preguntarme, ¿realmente es esto? ¿Va a valer esto? ¿Tengo que ir realmente por este camino? Empiezo, ¿verdad? Porque es la reorganización interna. Entonces, el problema de la crisis interna, claro, de la crisis surge cuando la persona queda estancada en esta crisis y no avanza. O sea, no se reorganiza, ¿no? Entonces, por eso la crisis, si está bien acompañada, bien orientada, va a fortalecer la personalidad. Y me quedé pensando de cuándo termina la construcción de la identidad. ¿Cuándo termina la construcción de la identidad? ¿Cuándo podemos terminar? ¿Cuándo podemos decir que realmente completamos la identidad? La identidad nunca se termina de construir completamente, ¿no? Sin embargo, la adolescencia es una etapa clave donde se van a establecer las bases de la personalidad adulta, ¿no? Entonces, las experiencias de esta etapa de la adolescencia van a influir en decisiones futuras, en relaciones futuras, en los proyectos de vida. Entonces, lo vuelvo a repetir, la identidad nunca se termina de construir completamente, pero obviamente el cómo aprendamos, organicemos, cómo vivamos esta etapa del adolescente, es decir, aquí se van a establecer, en la adolescencia es donde se van a establecer las bases, ¿no? Todas las experiencias, el cómo sabemos sobrellevarlas, las experiencias, las conductas, los gustos, van a influir en las decisiones a futuro que vamos a tener.
Y las últimas preguntas. De aquí han surgido preguntas que puede ser, tal vez, no, yo sé que no son adolescentes aún, en ese limbo. ¿Es normal sentir que no encajo en mi familia ni con mis amigos? Ah, mejor. Sobre la experimentación de roles. Perfecto. ¿Dónde está aquí? Roles. Confusión de roles. Ay, no es aquí. Sí, aquí. La confusión de roles. 34. Ya. Entonces, estábamos hablando, perdón, un momento, que aquí se me va. Ya, la confusión de roles. Entonces, la confusión de roles aparece cuando el adolescente no logra integrar experimentación. Claro, la confusión de roles es la experimentación. ¿Qué es la experimentar? Es ir a distintos grupos, ¿no? Identidad con la confusión. La experimentación es el ensayo y error, es decir, es cuando el adolescente todavía no sabe con claridad quién es, ¿verdad? Por lo tanto, va a necesitar probar distintas formas de ser para poder reconocerse. Entonces, estas pruebas, aquí está, ensayo y error yo le puse a la. Entonces, experimentación, ¿verdad? Experimentación era, ¿verdad? Experimentación. ¿Esta? Así. ¿Sí? Esta era, ¿verdad? Experimentación de roles. Ya. La experimentación de roles, entonces, es una forma específica del ensayo, como decía, ¿no? O sea, el adolescente no solo va a probar diferentes actividades, sino también lo son los papeles sociales, ¿no? Porque experimentación de roles, ¿no? El cómo hablar, el cómo mostrarse, cómo vincularse. Han visto que a veces, o si también han experimentado, cuando están en un grupo, se comportan, con un grupo de amigos, se comportan de una forma, cuando están con otro grupo de amigos, se comportan de otra forma, hablan de otra forma, se visten de otra forma. Entonces, esto ayuda a aprender al adolescente el cómo vincularse, el cómo hablar con frente a los demás. Entonces, y el que el adolescente adopte estos roles, a veces que no le son propios para él, es para que él compruebe el cómo se siente con ellos. Entonces, algunos de estos roles, no se van a incorporar a su identidad, otros sí. Entonces, y este proceso, ojo, no es consciente, no es como les decía, ¿no? No es como si el adolescente, el joven, va a tener un libro y hoy día hablé así y no me gustó. Hoy día me vestí así y sí me gustó. No, no es así, es inconsciente. ¿Por qué? Porque como es un modo de aprendizaje, este proceso es formativo. Entonces, ordena la identidad. Un adolescente, por ejemplo, decía, ¿no? Puede mostrarse desafiante en un grupo y callado en otro. Entonces, con el tiempo va a ir integrando diferentes aspectos o conductas o gustos y hasta va a encontrar una forma de ser quien es y lo que realmente le gusta y diga, ah, este soy yo, y ahí va a ir formando de poco en poco su identidad. En la adolescencia, el ensayo y error no es un problema, como decía, ¿no? Más bien es un mecanismo psicológico necesario. ¿Por qué? Porque el adolescente todavía no sabe con claridad quién es. Entonces, por lo tanto, necesita probar distintas formas de ser para poder reconocerse, para ir formándose. Entonces, y estas pruebas, estos ensayos,
pueden darse, como les decía, en un modo de vestir, en los intereses, en el lenguaje, en las amistades, en las actitudes. Y muchas veces estos cambios de un día para otro, estos ensayos, desde la mirada adulta, se puede interpretar como inestabilidad, como rebeldía, como falta de compromiso. Pero desde la psicología nosotros nos decimos, no se puede elegir algo que no sea probado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el adolescente va a saber, va a diferenciar lo que le resulta propio, lo que le gusta, lo que es de él, si no ha experimentado? Otra cosa es por qué el adolescente siente, ¿no?, esa presión por saber qué quiere ser si todavía no está seguro, porque sienten esa presión, ¿no? Entonces, la presión por definir el futuro aparece porque la sociedad suele exigir decisiones importantes en un momento en que la identidad todavía está en construcción. No le puede pedir todavía al adolescente, está en construcción, está queriendo ver su identidad. Entonces, desde la psicología se sabe que no tener claridad absoluta en esta etapa es normal. Entonces, las elecciones, como decía, se van a ir ajustando a medida que la persona se conoce mejor, adquiere nuevas experiencias. Entonces, lo importante no es tener todas las respuestas ahora, sino más bien mantenerse en movimiento, aprendiendo, reflexionando sobre uno mismo. Muy mal, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir. Perfecto. Entonces voy a